al Dr. Bach, todo lo que hacía y que no había ningún principio activo, yo digo, bueno, no me termino de creer. Entonces fui y cuando terminó le pregunté, ¿tú eres terapeuta, verdad? Yo quiero probar. Y al cabo de una semana me fui, tomé las primeras flores de mi vida y estuve llorando 2 años, 2 horas llorando, no 2 años, por suerte. Bueno, eran potentes, ¿verdad? No. Y claro, yo dije, no, eso no es fitoterapia, pero además funciona, ¿no? Y ahí ya me fui, esa misma mañana, después de llorar las 2 horas ya, frotarme bien, me fui y me fui a comprar lo que había en Igualada, una ciudad pequeñita que donde vivía yo. Y me fui a comprar y encontré un libro sobre Bach, de sus escritos, y el libro del doctor Rojas, ¿no? De Santiago. Y para mí fue como empezar muy bien, con muy buen pie, porque estaba la base, que era la filosofía de Bach, y estaba también la posibilidad de ver que había muchas otras plantas que no eran solamente las flores de Bach. Y por tanto eso ya fue como empezar con buen pie, porque ya no te cierras a una sola cosa, ¿no? Te empiezas abierto, ¿no? Y después, claro, cuando vi que funcionaba, el acto seguido era decir, bueno, como botánico yo tengo que encontrar la manera de que, ¿por qué Bach escogió determinadas flores y cómo es que funcionan y cómo es que él sabía por qué funcionaban? ¿Era solamente que él era muy intuitivo o había algo más? Y desde entonces empecé en este proceso de indagar, ¿no? Ayudó mucho el tema de Julian Barnard y también los escritos de Katzi Kaminski de California. Y después yo fui encontrando mi método, una forma de este nuevo lenguaje, podríamos decir, ¿no? Para mí la asignatura es un lenguaje nuevo. O sea, hablamos idiomas y yo estoy empezando a hablar el idioma planta. O sea, sé unas cuantas letras. Todavía no estoy del todo hilvanando. Como hablamos de hilvanar, estoy todavía no hilvanando del todo. Pero hoy quiero mostraros el ABC. ¿No? ¿Qué os parece? Es decir, el ABC quiere decir cada planta tiene en común una cosita que son raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Estas 5 casi todas tienen, algunas no, por eso estamos aquí, también veréis después, ¿no? Y entonces hoy solamente os voy a hablar un poquito de estas 5 partes, que todo esto lo vamos a hablar también en la conferencia de domingo, y ahí también veréis toda una serie de cosas que hay previas para llegar a este punto, ¿no? Bueno, si nosotros pensamos en una planta, cualquiera, pensamos que tiene una necesidad de alimentarse, ¿verdad? ¿Eso cómo lo hace? Con las raíces. Con las raíces. Entonces, cuando tú piensas en las plantas de esta manera que creemos que Bach hacía, aunque no nos dejó exactamente escrito, Seymour Wicks nos comentó en un escrito que dejó que Bach pasaba muchas horas en contacto con la planta, y eso es lo que a nosotros nos quedó, que pasaba, que vadeaba el terreno, que buscaba plantas y que estaba con ellas y también tomaba la flor a veces sola para sentir la planta, ¿no? Para sentir un poco. Entonces, este lenguaje es un lenguaje que se basa en la analogía. Analogía, sabéis lo que quiere decir, ¿no? Un poco es comparar cosas que son distintas pero tienen algo en común. No sé, por ejemplo, el sistema solar y el átomo, por ejemplo, dices, bueno, no son nada igual y son todo igual. ¿Por qué? Porque hay un núcleo en el que los electrones giran o hay un sol en el que los planetas giran. Entonces, eso es una forma de ver que se basa en los principios que hablaremos domingo. No me alargo porque si no, no os voy a contar nada más. Pero ese sería... Tenemos que desayunar. Por eso. Yo estoy ya escuchando un ronroneo. El mío y creo que compartido, al menos algunos. Como muy extendidas, como contrafuertes que salen, es que son muy superficiales. Pero la raíz, ¿qué trabaja? Trabaja la profundidad para encontrar... Estas son las raíces, ¿no? Por lo tanto, el cómo son las raíces nos da muchísimas pistas de muchas cosas, ¿no? Una raíz con muy poca ramificación nos cuenta de que puede ser que no tenga mucha energía. Si lo miráis, bueno, está llena de telarañas, pero ahí no hay exactamente raíz como tal. Tiene unas raíces muy pequeñitas y con ellas absorbe del aire y del agua. Entonces, claro, ¿qué pensaréis? ¿Mucho trabajo con el inconsciente o poco? ¿O nada? Poco o nada. Entonces, claro, tenemos las flores de aire, tenemos las orquídeas epífitas que vienen encima de árboles, que muchas de esas sí tienen raíz y se van a ir más allá, a lo transpersonal. Por eso hay muchas orquídeas epífitas que cuando tomamos la esencia nos llevan a ir un poco más allá. De hecho, la esencia que tenéis todos, me parece, que viene de parte del jardín, pues es una orquídea epífita. Es una banda coerúlea que es para ayudar a conectar. Después lo hablaremos en otro momento cuando estemos todos, ¿no? Eso es la raíz, ¿sí? Después viene el tronco o tallo.
Bueno, este no es un buen ejemplo porque no está muy vivo. Iba a decir ese tampoco. A ver, este de allí, por ejemplo, ¿no? Si os fijáis, con muchas excepciones siempre, pues claro, este tronco, voy para allá, os lo cuento. Por ejemplo, fijaos la raíz. Contrafuertes, los contrafuertes nos hablan de que hay esta capacidad de raíz superficial. Por tanto, seguramente esta planta no trabajará mucho del inconsciente, ¿no? Después tenemos que el tronco nos da diferentes partes, es decir, si hiciéramos un corte veríamos que está la corteza. Si el tronco está en el centro del ser, comparado con nosotros, ¿qué podría ser? Es decir, decíamos las raíces, también nuestras raíces. El tallo o tronco sería lo que está en el centro, por tanto la personalidad, podríamos decir. ¿Por qué? Porque por dentro sube y baja savia. Esa subida y bajada de savia que hace, lo que nos lleva es a hablar de el agua que sube, agua, emociones, y el agua que después de hacer la fotosíntesis baja, lleva mucha energía, porque se elaboró por la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, esta subida y bajada de emociones y energía es lo que nos pasa a nosotros, en nuestra personalidad. O sea, nos mueve nuestra agua, nuestras emociones, nos mueve nuestra energía. Si no tenemos una buena energía de base, no podemos ir más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan las plantas? ¿Cómo viven las plantas? Hay muchas especies, cada una utiliza una manera distinta de vivir que a nosotros también nos puede ayudar, ¿no? Hay de corteza muy delgada, ¿sí? Esta corteza no es muy gruesa, pero hay todavía de corteza más delgada. Quiere decir que la corteza, ¿qué hacen en la planta? Protección. Si protege la corteza, ¿perdón? Como la piel en nosotros. Como la piel, pero nosotros aquí vamos a hablar más de lo que es el aspecto más emocional, mental, espiritual, más que el físico, ¿eh? El domingo os digo el porqué, pero tiene que ver con eso, que vamos a hablar de esta, o sea, cuando hablamos de flores de Bach, pocas veces hablamos de lo físico, también, pero lo físico es como algo que se añade porque se equilibra el resto, ¿eh? Entonces, esta corteza no es muy gruesa, pero, por ejemplo, tenemos al Larch, de Bach, ¿no? Que tiene una corteza que puede llegar a los 30 centímetros en árboles muy grandes, ¿eh? En el fondo, ¿qué diferencia hay entre un árbol y nosotros? Buscamos la luz todos, ¿no? Esta es una manera de buscar la luz que tiene él, porque él ya es un ser que ha llegado a un cierto equilibrio y no tiene un ego que le complique. Nosotros somos seres que estamos progresando infinitamente, pero tenemos un ego que todavía nos molesta mucho. Y eso hay que trabajarlo. Ellas, que ya saben manejarse sin ego, son nuestro ejemplo. Sí, para mí, muchas veces las plantas son maestras. O sea, yo no encuentro que la planta sea una utilidad como si fuera una fitoterapia. No, para mí es un ser, toda la especie es un ser que te puedes conectar con él y a través de la asignatura es una manera, para mí muy válida, de poder ir más allá, ¿sí? Conectar con ese aspecto. Por lo tanto, para mí, cuando veo plantas nuevas, es como potencial, ¿no? Pero de crecimiento, de conexión, es la bondad que tiene la naturaleza con todos, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Y de ahí vamos a las hojas. Las hojas para mí son una parte muy importante. ¿Qué hace la hoja? Relaciones. Muy bien. ¿Y por qué relaciones? Respira. Porque los que ya saben... Porque respira, exactamente. O sea, si vemos, las raíces comunican, es cierto, pero quien más comunica en el árbol, en la planta, es la hoja. En la hoja entra el CO2. Ahora están aquí súper contentos porque tienen un aporte nuestro de CO2. Estamos respirando CO2 aquí y ellas están disfrutando. Oh, mira, qué bien, este CO2 no lo tenía antes, ¿no? Entonces están absorbiendo el CO2 y dejan oxígeno, que nos está alimentando también a nosotros. Eso también es una forma de indicación de que somos complementarios. O sea, la naturaleza es perfecta, porque estamos nosotros que respiramos lo que ellos nos dan, y ellas, si no nos pasamos con el CO2, pues tienen CO2 para crecer muy bien, ¿no? Somos entidades hermanas. Y si os fijáis en la fotosíntesis hay una cosa interesante. La fotosíntesis es básicamente CO2 que entra, sale oxígeno y se fabrica azúcar. Entonces, si lo veis un poco, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es trasladado al humano. Si yo me miro la planta y digo, vera, maestra, muéstrame esta alquimia que tienes que hacer. Pues, ¿qué nos dice? Que el CO2 que entra, que es aire, más el agua que tiene, que son emociones, si le pones luz, que es conciencia, encuentras el juego que tenemos que hacer. Es decir, tú no puedes pretender tener una vida sana, feliz y buena si tú tienes
unos pensamientos y unas emociones que están mediatizados con una conciencia que no es sana, o que no está atenta, o que es, digamos, de tendencia más egoísta, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, queremos estar bien, queremos estar sanos, pero aprendamos. Eso también lo hablaremos un poco el domingo para que quede un poco más clavado y lo podáis ver en las fórmulas, que es interesante. ¿Qué hace en la planta? Belleza, muy bien, también, Tiene ¿es cierto? como el germen de vida, ¿no? Claro, sí, sí. La virtud. Bueno, para Bach era muy claro. Él probó con semillas y vio que no daban la misma potencia que se hacía con flores. Por tanto, él entendió que ahí estaba la virtud. De hecho, es cierto, porque cuando vemos cualquier planta hay una polaridad que se puede apreciar. Si estudias a profundidad una planta, su signatura, ves que raíces, tallos, hojas y frutos te cuentan algo, pero que después, curiosamente, cuando miras las flores, hay una polaridad. Casi en todas las flores hay un color distinto, por ejemplo, como Impatiens, ¿no? Si Impatiens es muy roja, cuando llega el momento de la flor se va volviendo rosa. Está trasladando la energía de la activación a una energía más de empatía, más de suavidad. Y eso siempre pasa. Entonces Bach, que no era tonto y ya veréis que sabía muchas más cosas de lo que pensamos, seguramente, pues entendió eso y vio la polaridad. Y él todo el rato estaba hablando de polaridad, ¿no? Porque estaba hablando de poner luz donde está la oscuridad. Pues si la planta nos representa la oscuridad, entre comillas, la parte no flor, la flor nos representa la virtud, ¿no? Pero eso solamente para nosotros humanos, ¿eh? Ellas están en equilibrio perfecto, porque tienen todo junto, todo unido, ¿sí? ¿Se entiende un poquito, más o menos? Entonces la flor sí es una energía potencial. La flor, por ejemplo, cuando recién se abre, tiene todas sus partes reproductivas a punto para ser fecundada. Pero mientras no se haya fecundado, es el momento ideal para preparar la esencia, porque es energía potencial, ¿no? Cuando vino un insecto y la polinizó, bueno, seguro que era información importante, pero una parte de esa información se está transformando en fruto. Y el fruto, decíamos, es una parte de la polaridad que ya nos habla de nuestros defectos o de nuestras cosas para aprender. Ya no nos habla tanto de las virtudes, ¿sí? Por tanto, por eso Bach prefirió coger lo que es la flor y hacer esencia solamente de la flor. También después hablaremos otro día del tema del por qué se elabora de una manera o de otra. También tiene sus trucos, ¿eh? Pero bueno, no da para más, ¿eh? ¿Se entiende un poquito eso? Esto es una liana, de cierta manera, una enredadera, digamos, ¿no? Entonces tiene tendencia a subir. Por tanto, también eso nos hablará. Es decir, no es lo mismo un tallo de un árbol que una liana que asciende, que sube tan arriba como puede. Son estructuras diferentes para poder conseguir lo mismo, que es llegar a la luz, a la conciencia. Pero esta llegará a la conciencia de otra manera distinta, enredándose, buscando un soporte vital que, por ejemplo, este no necesita. Este árbol no necesita ese soporte. Ella sí. Por tanto, quiere decir que hay una cierta dependencia. Son estructuras que necesitan de otros para llegar a la luz, como un clematis. Un clematis solo, pues a veces le cuesta, ¿no? Entonces, cuando tiene un soporte, es como está subiendo, encaramándose por encima de. Entonces, tú puedes ir ahí y seleccionar. A ver, mira, esta se ha abierto hoy porque cortas una, cortas la otra, separadamente. De esa manera consigues una energía mejor en la esencia. Si no, no es que sea mala, va a ser buena, pero será un poco menor, un poco distinta, ¿sí? Sí, es una parásita potente. Además, el muérdago, en fitoterapia, que yo sepa, es anticancerígena muy potente también. En Alemania la están usando vía interna para temas de cáncer. Por tanto, a este nivel, pero claro, si cogemos su flor, ¿qué va a hacer seguramente? Pues nos va a ayudar a quitar ese parásito. O sea, es muy probable. Esa no he elaborado, por tanto no te puedo decir exacto, pero tendría que ser así. Porque por la polaridad, lo que hace la planta, la flor lo que hace es compensarlo. La mente que está creando. Pero tú puedes tener 1000 ideas en un día y ¿cuántas creas? En realidad, en lo físico. 1, 2, 3, 100, como los árboles. Hay árboles que tienen miles de flores y miles de frutos después. Hay árboles que tienen miles de flores y solamente 2 o 3 frutos, o ninguno. Por ejemplo, los elms sacan muchos frutos, pero no son muchos, la mayor parte no son viables. Es decir, hay una combinación infinita. Cada flor nos cuenta esta mirada más un poco de creatividad y de ideas. Pero después llega el fruto. ¿Y el fruto qué significa? Si la flor es la idea, el fruto es la concreción de la idea. O sea, esto aquí está, se puede quedar aquí, puede caerse, algunas se van a caer sin haberse fecundado. Ella creó belleza y esa belleza nos llevó a la culminación, ¿sí? Correcto, exactamente, esa es la pregunta, ¿sí? Claro, tú tienes una idea y algunas, por ejemplo, tú quieres hacerte una casa, la casa no empieza con el arquitecto, la casa empieza contigo.
Y siempre empieza por aquí, ¿no? ¿Cómo me gustaría mi casa? Y entonces tú vas a buscar al arquitecto. Y después se puede llegar a concretar o dices, no, es que no hay plata. Y quiero esta casa con una piscina, con no sé qué. No, tú tienes que hacer un apartamento y pequeñito y tienes... O sea, empiezas aquí, otros digo algo y al cabo de 3 años puede ser que esté hecho. Algunos digo algo y sabes que no lo vas a hacer. Y es decir, hay una casuística enorme. Y entonces, claro, ¿qué hacemos? Claro, tienes que perder el tiempo observando. O leyendo gente que lo haya hecho. ¿Sí? No sé qué tiempo estamos y si tenéis dudas... Es la hora, pero muy lindo, doctor. Muchas Dudas gracias. no, Un gran hambre. aplauso, ¿no? Bueno, gracias. Vamos a desayunar, ¿no? ¿Alguna duda rápida? ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está el... Bueno, y algo sí. Pues,